Regresamos y empezaremos a hablar de contenidos luego de los primeros saludos de la jornada. Y antes de enviar saludos, obviamente vamos a dejar que se salude a sí mismo porque tenemos un audio. A ver qué dice el señorito a distancia. John Milius era un director que filmaba a cambio de armas. Es decir, en su contrato, Lo amo. su paga eran armas. Un saludo para todos. Amo a José Tripodero. Tenemos un nuevo ganador del Amo a gato. José Tripodero. Nos hace generar esta cuestión de amor y odio. Hoy con esto lo amo. Sí, no, ya está. Yo lo Para amo. mí ganó José. Para está, mí, listo. Yo creo que va a doble edad. ¿Querés Doble- laburar doble, doble premio. Beto? ¿Que ganan los dos? ¿Los Sí, dos a la final? Los dos Bueno, a la sí. final. No es que quiera laburar doble, pero vale la pena en este caso. ¿Vale la pena? Vale la Sí. pena. Bueno, claro. Beto le dio, igual de última tenemos la garantía de que José dice que ganó siempre Beto por las dudas. Claro. Así que ante la duda, cualquier cosa, tenemos Sí. ahí quien lo avale. Para mí tiene que ganar Beto. Beto el 1. Number 1. Beto. Datazo, Beto. La mesa que es Beto, por supuesto. Ya lo vemos. Está muy bien. Bueno, así que saludos a Che. José, saludamos a nuestras suscripciones en Sí. YouTube. Nos faltan 5 nada más para las 100 suscripciones. 5 nada más. Vamos. Nada. Muy bien. Así que vayan a suscribirse y van a ver los videos de todo el contenido de cada programa en orden. Y además algunos regalitos, algunas sorpresitas de Muy este bien. equipo loco. Cuando decimos regalitos, nos referimos a papelones, sobre todo. Sí, sí. Che, Diego, ¿viste qué buena la remera de Boba Fett que tiene puesta Brian? El libro de Mandalorian. Sí. 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 Pero Ah, no es una endo, así que no quería hacer Nada. caso omiso. No importa. Yo quería hacer el chiste nada Está más. bien, sí. Igual lo dijiste algo así al aire la semana pasada, ¿no? ¿No No llegaste sé. a decir? No sé, No, no me no, acuerdo. no sé, Bueno, no por me ahí lo dijiste en algún momento. La cosa que tenemos que decir, y no en algún momento, sino en este, es que vamos a empezar a hablar de Archive 81, Archivo 81 para los amigos. Sí. Nueva serie o miniserie, hasta ahora miniserie de Netflix, viste, nunca sabemos. Yo Nunca siempre sabes, hago sí. la aclaración por el gran robo que hizo Big Little Liar. No sé cómo se llama esa mierda, que era una miniserie, se llevó todo el Big premio de Little Lies. miniserie. Sí, y después volvieron No al es año una siguiente. mierda. Pero, Retractate. pero no tiene ética. No, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ganó todos los premios Pero como ese miniserie o porque se los telefilm. merecía. Y al año siguiente volvió como serie. Entonces, Sí, devolvelo. cualquier cosa. Devolvelo. cosa. Devolvé la Entonces, plata. por las dudas hago Devolvé la la bola. aclaración. Vamos a hablar de esta, entonces, por Claro, ahora miniserie. es 8 hasta episodios. que se demuestre lo contrario. Exactamente, 8 episodios o hasta que confirme la propia plataforma o la producción que sigue adelante. 8 episodios, 55 minutos promedio, va de los 40 y algo hasta los 60. Sí, esto Así es que, matemática. Matemática, lo hice de posta, así Sí, que sí. 55 minutos promedio. Vayan a discutirme, si no, lo pueden sacar las cuentas. Cuando dice que de es posta, Netflix. es mentira. Y trata la historia de este restaurador llamado Dan Turner. Sí. Un restaurador que le dan un trabajo de restaurar justamente unas cintas. ¿Por qué? Porque en el año 94 hubo un incendio en un edificio en Nueva York, el edificio Visser. Y la idea es a ver qué pasó, justamente un misterioso incendio donde las víctimas no fueron directamente encontradas, es decir, se supone que hubo víctimas, mejor dicho, Faltan los cuerpos. son personas desaparecidas. Claro. Y quieren ver qué hay de testimonio porque justamente toda esta historia lo lleva a Dan Turner a que encuentre las cintas y las va reflotando, restaurando para ver, porque justamente la señorita Melody Pendras fue a vivir al edificio. Ella estaba haciendo su tesis y al mismo tiempo la excusa de su tesis era encontrar a su madre. Había sido abandonada de muy chica. Y lo que hizo, tenía una cámara en mano y su tesis era sobre los habitantes del edificio Visser. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Filmaba todo el día, todo el tiempo, todo lo que pasaba en el edificio. Porque el edificio ya tenía una historia. De un incendio previo también, Claro. justamente, en la década del 30. Esto ocurre en el 94. Claro. Así que bueno, de misterio en misterio, este personaje, el de Dan Turner, empieza entonces a restaurar las cintas y a medida que va restaurando cada uno de estos elementos, empieza a unir los puntos y a ver qué es lo que finalmente sucedió en esta historia, que lo tiene todo. Sí. Lo tiene todo. Sí, literal. ¿Qué le faltó? No le falta nada. No. Así que bueno. Le faltan zombies nazis, quizás. Que se congela en la segunda temporada quizás. Por ahí puede haber un... Esa es una película. Sí, por ahí Mirá que es puede en ser. los 30, en la movida ahí entre la mansión y el 39 edificio. fue el primer incendio. Mirá, Mirá. justo
Tenía a Adolfo electo democráticamente y apoyado por Estados Claro, Unidos. y era una mansión en ese momento, así que ¿quién te dice? ¿Quién te dice y quién te ve? Bueno, dirigida por Rebecca Thomas, hay un par de direcciones extra, pero en general más de la mitad, para ser más preciso, de los episodios lo dirige Rebecca Thomas, que dirigió algo que ahí puede cerrar todo ya directamente. Para entender de qué estamos hablando, dirigió Stranger Things. Ya está. Sí, pero... Seguí. Está bien. La cosa es que, bueno, creada y guionada, entre comillas, ahora voy a hacer un apartado, por Rebecca Sonnenschein, que dirigió, por ejemplo, Outcast, dirigió algo de The Voice, ahí bien. Ajá. Perdón, escribió de The Voice y escribió The Vampire Diaries. Ok. ¿Sí? No dirigió, perdón. Escribió. Escribió. Guionista. Pero digo guión entre comillas porque de alguna manera es como una adaptación y no tanto una escritura de guión, sino es una adaptación de un podcast. Sí, hace la aclaración que corresponda, Vicky. No, el guión es el guión. No importa que sea una adaptación Claro, pero- porque por más que haya un texto de base, Sí, vos lo hay un llevas trabajo a un de guión. llevarlo como, Claro, otro pero formato digo, y es es un un trabajo de copy-paste. guión. Claro, es un screenplay, podríamos decirle. Claro. Es screenplay es guión. Exactamente, sí, pero Es lo mismo. Pero no es written, escrito directamente para No es el creación, contenido. no es una elaboración propia, está basado es una transposición Exactamente. de plataformas. Bueno, lo que ponele. quise decir es justamente que hizo el guión, pero no es la responsable de la escritura completa, sino que No es la que adap- se le ocurrió. Exactamente. No es la que se le ocurrió. No inventó nada. Indignados de... Yo no le quiero dar todos los laureles porque... ¿Quiénes son? Porque justamente, ¿quiénes son? Esto está basado en un podcast, es una serie de podcasts que hicieron Daniel Powell y Mark Solinger, ¿sí? Ellos son quienes armaron este podcast y contaron esta historia que vamos a contar a continuación. Sí. Básicamente para darle lugar a Brian y que tenga tiempo, porque si le consumió tiempo para ver esta miniserie, más vale que tenga el tiempo para hablar de la misma. Antes voy a contar un poquito los personajes. Bueno, el protagonista es Dan Turner, ¿sí? Interpretado por Mamadou Atie, que ya lo hemos visto en alguna cosa, Sí. muchacho. Cuando sepa, mira este dato. ¿Conocen algún actor de Mauritania? No. Bueno, ¿Este es uno? acá tenés uno. Mirá, cuando alguna vez en un Tutti Frutti, una cosa ¿Dónde así. queda eso? ¿En Mauritania? Sí. En donde hizo la película Jodie Foster. Después tenemos... Claro, ¿no viste de Mauritanian? Agrego algo más también. Tenemos el personaje de Melody Pendras, interpretado por Dina Shihabi, que es la chica justamente que filmaba todo el tiempo. Actriz saudí. Está bien, Mira. cuando diga, che, decime un actor o actriz de Saudí. de Saudí. Arabia Saudita. Mira, Manu mira. googleando mapas. está googleando. Y después tenemos personajes como Samuel, justamente interpretado por Evan Johnny Gate, que lo vimos en La Casa Oscura. Ese tipo nació para tener cara maligna. Sí. Sí. Aunque le ponga gafas y barba. No hay forma. Que le ponga gafas y barba, como si eso fuera la característica de la bondad. Sí, yo lo veo a Brian, que nadie le dijo nada a Brian, pero se quitó el mechón Sí, colgante está re y churro, tiene una barbita y todo, y ¿Viste? tiene gafas. Yo ahí lo veo como una mejor persona. Está churrito, está Es churrito. mejor, es mejor. Qué superficial que sos. Tal cual. Muy bien, y tenemos el personaje de Jess, también importante en la historia, pues es una niña que encuentra una puber, que encuentra a Melody en el edificio y medio que le hace guía y la va poniendo en contacto con el resto de los habitantes porque justamente Claro. son muy cerrados, no Le le, hace dan el mucha bola. entre. Le hace el Claro. entre. Ariana Neal, la joven, Es como la Chepiva, la casa de los mandados. sí, literalmente se dedicaba a hacer los mandados a los habitantes del edificio porque era como un grupo muy cerrado de personas que no salían más allá de su departamento, excepto para una reunión que tenían. Y ahora, antes de empezar a contar algunas cositas de detalle, quiero que Brian se pueda ver. deshogar contando de esta historia. Más allá que no conté todavía la historia en sí, pero No, bueno, te no, invito, no. Brian, a que des tu parecer. Quiero que recuperes el tiempo. Fue una de las... Sí, por Dios. Fue una de las miniseries más largas de mi vida, te juro. Son 8 horas en total. Pero en un momento se hace como una pasta que decís... Ok, 2 ideas buenas, 7 malas. No. 2 ideas buenas, 5 malas. No. Sí. En un momento decís... Bueno, ok, acá es como... ¿Viste cuando estás cabeceando de la siesta? Bueno, igual decís... Bueno, rogá que enganche justo esas cositas buenas que tiene. Lo hablamos un poquito al comienzo. Sí, es densa, es lenta. Decís, bueno, ok, primer capítulo Es pesada. es pesada. Dice, bueno, primer capítulo uno intenta, bueno, me adapto a ver si ese ritmo, qué va a contar, qué va a suceder. Después el capítulo es como que no, la estiran. Y lo que sentí, ahora conté un poquito vos del tema de la historia, es como micro robos a un montón de cosas. No. Y todo eso lo metieron en en un guión que... Una licuadora. y sí, porque empieza a pinchar por varios lados. Pero Muy bueno, bien, contá un poquito. justamente. La historia, como dije recién, es Dan Turner.
Es un restaurador, recibe estas cintas, bueno, ya conté esa parte, pero lo que le empieza a pasar a él es que cuando ve las historias, los registros fílmicos, el documento que quedó para la posteridad, que él va recuperando, está viendo que la historia es muy turbia porque justamente los habitantes del edificio pertenecían a un culto que Melody va investigando y va metiéndose de a poco de qué se trata. Al mismo tiempo tienen sesiones espiritistas, al mismo tiempo tenés un tótem que parece un alien, al mismo tiempo parece que contactan al más allá, pero el más allá resulta que está más acá, porque además de todo esto, él empieza a tener como unas especies de ensoñaciones o momentos de vigilia dudosa. Y aparte él también empieza a darse cuenta que él no está azarosamente en ese trabajo. Ahora vamos a ir para ahí, muy bien Vicky, por hacer este piecito, porque bueno, él empieza a estar en contacto justamente con Melody en estas ensoñaciones, pero se da cuenta, según los registros y según lo que va averiguando, que él no es casual que esté trabajando esto porque su padre estaba metido en el tema, porque él también vivió una experiencia similar cuando era chico y porque hay nombres en común en la historia de lo que pasó y en su presente. Entonces todo esto se empieza a poner como muy, muy escabroso, muy turbio y muy enredado también. En este enredo es donde justamente ahí vuelvo a lo que decía Brian, empieza a meter muchas cosas y termina pisándose las propias ideas de para hacia dónde puede ir la miniserie. Es que una sinopsis, como lo contaste vos, es súper interesante. Decís, bueno, listo, ¿a dónde claro, vamos? La quiero ver. Claro, engancho, dale, contame, empezá a desarrollar. Y cuando empieza a desarrollar decís, ok. Me parece que me voy a dormir. Tiene por ejemplo, uno dice, bueno, esto es muy oscuro, algún momento de miedo. Bueno, pero tiene un momento, tal vez en los últimos 5 minutos de cada episodio, de alguna incomodidad. Por ejemplo, estás viendo un VHS y se te falla el tracking y de repente ves una silueta y eso genera, o de repente algo que estás viendo en pantalla te responde a vos. ¿Viste? Cosas muy raras, pero que terminan siendo opacadas por la densidad de una historia que además en las formas mismas se pone muy pesado. Porque, por ejemplo, está buena la idea de que todo se basa en los registros de lo que filmó esta piba. Ahora, dentro del verosímil, no me imagino una persona que esté 24 horas con una cámara filmando. A ver, hoy sí, con el Instagram, con las redes, te puedo entender un poquito más. Estamos hablando del 94. Pero hay detalles, a ver, metieron tantas cosas que puedes meter el detalle y decir, bueno, ¿sabés qué? Corto, saco cassette, cambio cassette, listo, ok. Ahí digo, bueno, refuerzo que sea posible, que sea factible, que estés todo el día con una camarita filmando. Pará, necesito cargar la batería, bueno, estoy en un bar. No. Sí, también me parece que hay como un error en la idea de decir, bueno, o te quedás con los huecos entre las filmaciones y tratás de reconstruirlos desde él que está haciendo ese trabajo como de investigación, entre comillas, o que puede virar en un trabajo de investigación, porque se supone que tenés que tener baches, sí, pero la serie lo que hace es decir, no, yo te relleno todo, te muestro todo. Bueno, no importa los recortes de videos que tiene él, son solamente una parte y yo además te voy a mostrar como serie todo lo demás. Justamente, decir, bueno, en no eso, en la literatura está el magnífico Rodolfo Walsh que creó mucho antes que Truman Capote, el género de no ficción, que es entre punto y punto de lo documento, de lo real, él une eso creando una especie de historia que no afecte directamente. Acá lo que hacen un poco eso, pero al mismo tiempo encima estaba filmado. O sea, te van contando la historia dentro de la historia del año 94, lo previo que sucedía, todo en el edificio, pero al mismo tiempo no solo lo vivís para que te lo cuente y complete todos los puntos, sino que además encima lo estaba filmando. Entonces medio que una cosa embadurna a la otra. Sí, otra cosa, la repetición de escenas. En un momento ves toda una secuencia, justamente en el registro filmado, grabado, y después ves la misma secuencia como si fuera en HD. Ya lo contaste. Sí, no subraya, cambia que esté subraya el una y otra vez personaje lo ahí. mismo. Y encima hay va redoblando la apuesta de cosas de ingredientes para esto, como va a decir, bueno, tiene que ser misterio, ok, metemos zombies, alienígenas, nazi, caca, mierda, apocalipsis, fin del mundo, todo un montón de cosas. Obviamente no pasa todo esto que acabo de mencionar, para no spoilear, no quiero decir demasiado para dónde va todo eso, pero va metiendo, llega un punto de decís, loco, yo no quería tanto. No quería tanto. No. Ahora tengo que ir a hacerme tirar el cuerito. No, porque No. Por momentos roza lo que es el terror, por momentos, pero a ver, entre los géneros, entre los subgéneros. Frota todo, no roza nada. Claro, bueno, frota los subgéneros de terror, desde el terror bueno hasta el terror barato. Sí. O sea, desde el que te genera esa cuestión de incomodidad, que decís, ok, estoy viendo una escena que no sucede nada, solamente estoy viendo algo que me genera esa cuestión de, che, no lo había pensado esta cosa, hasta el terror barato, porque realmente es barato. O sea, Sí. hoy no podés hacer esas cosas.
Y otra cosa, bueno, en la construcción de los personajes, por ejemplo, lo de Dan Turner está bueno como va él mismo conociendo su historia a medida Como que premisa avanza. está buena, claro. La parte de él está buena. Ahora, el personaje de Melody me parece insoportable. Sí, cansa. Porque además, esa, viste, me la doy de... Eso que tiene mucha costumbre la producción audiovisual norteamericana de crearte de la nada en me convierto en detective. Sí. Bueno, hay un personaje... Y llena un poco las bolas eso. Es que es muy de una cultura que tienen ellos ahora. Y también justamente estos investigadores digitales y qué sé yo. Bueno, en la última temporada de Dexter hay uno de los personajes que es una podcaster que investiga y analiza casos de crímenes. Y es como, están como muy en ellos en eso. El podcast lamentablemente alimentó mucho eso bueno, tiene que ver también con un montón de los males de nuestros tiempos. Fíjate que ya de por sí, de base, el podcast de alguna manera es unilateral, a diferencia de, por ejemplo, la radio en vivo y otras plataformas y medios, que tiene que ver con me quedo en la mía y manejo mis tiempos, mis formas, yo edito y armo lo que quiera para darle forma a lo que yo quiero decir y se terminó. Me has acordado Entonces me un parece que poco ahí tiene que ver un poquito con eso también. cuando hablamos del Cecil Hotel, que justamente hablaba sobre los creadores de contenidos que además la flashean que son investigadores. Claro. Y cómo funciona eso, bueno, me parece que Exacto. hay como un encadenamiento. Es que cuando lo de más ahí hasta acá. importante es justamente la enfermedad que tenía esta chica. Eso era lo más importante de la serie. O sea, no los investigadores y que estaban avanzando más que el mismo FBI. Y otra cosa que estuvimos hablando varias veces acá en Hielo, me acuerdo con Vicky en algún momento, que es también empezar a poner en su lugar las cosas cuando hablamos de personas con algún tipo de inquietud mental, vamos a decirle, porque no siempre son enfermedades, no siempre son trastornos. Vamos a decirle inquietud como para minimizar, pero digo, le estamos dando cada vez más changüí a ciertas cosas que hay que bajar a tierra. O sea, una persona con problemas mentales no puede andar haciendo detective, no puede andar dando vueltas por todo, porque después cuando tenemos cosas del mundo real que terminan en tragedia o en hechos graves, decir, che, ¿y alguien hizo algo? No, nada, bueno, por ahí pintó, ¿viste? Entonces, no, tenemos que bajar un poquito un cambio y me parece que en La esto también conciencia. se legitima decir una persona con ciertos Claro. trastornos. No importa, déjala por ahí. Y después, bueno, vemos lo que vemos. Y volviendo a simplemente la miniserie, porque también empezamos a hablar siempre, nos gusta a nosotros debatir un poco de todo. Está floja, Sí. aburre. O sea, si querés un poco de entretenimiento, querés asustar, hacé algo de todo eso. Entonces me parece que termina siendo algo que es un soporífero. O sea, yo me miraba un capitulito por noche antes de irme a dormir para poder Claro. cerrar los ojitos. Y bueno, por último es esto, justamente, toda cosa que agrega, a nada le da sustento. Bueno, yo justamente te traje acá, te traje un diapasón, bueno, en un Sí. momento usan un diapasón. Sí. Y la típica, chicos, cuando ven un diapasón que hacen pin y suena fuerte, no suena, los diapasones no suenan, necesitan un medio para sonar. Vos golpeas un diapasón, dame la mano, Vicky. Y vas a sentir la vibración cuando lo apoyás. Ese es lindo de pasar. Me ¿Sí? dio la O electricidad. sea, entonces me cada lo vez que podría ven poner en un las diapasón, rodillas. cada vez que vean, sí, eso te arregla un montón de cosas. Cada vez que, que ven un diapasón, bueno, no hacen ruido, no suenan. Claro. No, así no. No suenan. Y bueno, Excelente. con un momento hay una escena que aparece y hace el pin y suena de acá Sí, como sí. hasta la esquina. Como Así, si no, fuera no, un- listo, ¿cómo ya se llama? Cuando Bomba. Samuel le da a la vieja. Claro, sí, listo. Acá es todo Complicado. bolazo y uno tras de otro. Que es una Sí, sí. pena porque, de nuevo, la idea original o principal Hay invita a verla. hay una gran idea que después termina desdibujándose completamente, que es la rotura del tiempo y el espacio. Es interesante, justamente, esto de cosas de más allá. Pero bueno, para ir cerrando, tiro un datito antes que me mate el productor, que me gusta que volviste. Es increíble, Gustavo, volviste y nos porque cuando tenés- vos no estabas, él respetaba los horarios. Y ahora que venís, él está como que se caga en vos. Por ahí. Esa es la gente que me acompaña. Nada, yo No, tiro un dato. me debo a la verdad. Está inspirada, y vamos a decir inspirada para ser generosos, en La Divina Comedia de Dante. A la mierda. Bueno, listo, chicos. ¿Saben qué? Me voy. Besitos, chicos. Chao. Detallecito nomás como para Bueno, firmar chao. esto, tiene algunas cositas. Sí, es el sí. personaje, ¿cómo se llama? Dan Turner. Como Dante. No, sí. Diego, Y no. el que lo contrata. ¡Salí de ahí, maravilla! Virgil Davenport, el que lo contrata a él para hacer toda la restauración, que de última no era un personaje que solo lo contrata, sino que está dentro de toda esta historia. ¿A quién acompañaba el Dante? Virgilio. Muy bien, se escuchó el otro. Sí, se Virgilio. escuchó. Virgil. Es Nada. verdad.
Después el personaje Esa de es toda la Beatriz. inspiración. No, hay Beatriz. No, es que tiene escalas también de Sí, bueno, pero de no. cosas que no vamos a decir para Pero no spoilear. hay cosas que uno no tiene que decir. Pero bueno, nada, eso. Y un datito, ¿por qué decimos 1994? Y justamente pensé que lo habías dicho a propósito, lo de Kurt Cobain en el primer corte, porque en un momento que están mirando el noticiero de fondo, están dando como noticia la muerte de Kurt Cobain. Así que Mirá. estiman que esta historia podría haber sucedido en abril del 94. Sí. Mira. Datito de color. Bueno, es cuestión de poner estrellas, veredicto. Estrellas, dije, va. Así nomás. Una. Una. Sí, una. Cerramos en una. ¿Una por qué? Justifique esa una. Porque nada se puede porque la poner vimos. menos. Porque Sí, la vimos. Porque la vimos. Y Porque mi es- tiempo vale. es innecesariamente larga. Pesado. Sí, yo la vi toda, ¿Posible chicos. bodrio del año? Vos sabés que no. Finalista. No, vos sabés que no, para mí no termina gusta siendo esta como un mesa bodrio de debate. exageradísimo para bodrio del año. A ver, por lo que vimos este año, sí, por ahora sí vimos pocas cosas y de bodrio. Va, Igual yo vi ya algo. hay algo que le gana, Ya hay algo que ¿ves? va a la final. La semana que viene vamos Sí, a hablar sí. de algo que va Sí. allá. Premio Finalísimo. honorífico. Ya, o sea, de la terna, una ya está ocupada. De bodrio del año vamos a hablar Sí, la semana sí, que sí, viene. Vos reíste que quiero que la veas vos. La voy a ver, te No juro que quiero la que la voy a ver. veamos todos juntos. No, en yo de nuevo patota. no, yo de nuevo no. Así el que bueno, cine. entonces Me queda gusta en el una plan de sola Vicky. estrellita Archivo 81, miniserie de 8 episodios de 55 minutos que pueden ver en Netflix. ¿Sí? Muy bien. Ah, ¿Y ahora, Diego? y ahora hay buena música. ¿Cómo sabías? Vamos a escuchar. Porque volvió el productor, tengo brillo. ¿Te lo anotó ahí? ¿Te botoneó Sí, ahí? mirá, tengo una alegría. ¿Pero mira. sabés lo que va a sonar? Sí, Qué ahí lo acabo de ver. qué Yo buchón. no sé, Brian. No tenés que poner eso, querido productor. Bueno, Decí que la cámara toma de la cintura para arriba. Porque Canción estoy... 2. Mira, ya captó la onda. Captó la onda. vamos a escuchar Vine hasta aquí de Los Piojos. Hoy estás con todos tus gadgets. ¿Viste? Porque yo no tengo. Había que- No. No, Espere. que Espere. encima con los daditos era genial armar el piojo. Espere, Vaya, ya va a Diego. llegar. Bueno, toma, miralo hasta que cuente. Mirá. Entretenete. No, poneme acá, mirá. Ahí Estamos está, hablando está bien, está del bien. álbum. Ponchalo ahí, que está como nene Ya, con ya lo chiste puse. Me nuevo. encantaba. Ojealo, si querés, es Ah, original. yo Dame, lo tengo. Dale, pasáselo, Vicky. Vamos a escuchar Vine hasta aquí de Los Piojos del álbum Verde Paisaje del Infierno del 2000. El quinto álbum de estos muchachos. Y un antes y un después para lo que fue la cultura y lo que fue la carrera de Los Piojos. A partir de este momento, Los Piojos empezaron a decir, ahora son de estadio, porque se empiezan a quedar cortos y empiezan a llenar huracanes, Atlantas y llegan... Huracanes obviamente, en luna plateada. Huracanes en luna plateada. Fue grabado en estudios Panda y mezclado, una vez que después lo grabaron todo, se llevaron a hacer la mezcla en Los Ángeles. Lo más interesante de este disco es la participación de Ricardo Mollo, ¿sí? Que ellos le llaman el Doctor Guitarras, porque ahora les voy a leer una parte, si querés leer la voz, buscarle la parte de Ricardo. Dicen que cuando vino este muchacho le preguntaron si necesitaban alguien que los ayudara justamente con el sonido. Y necesitaban Nadie sabe leer acá. bueno, nadie se anima, bueno, ahora yo. Se cantó usted encima, ¿no? Alguien que los ayudara con el sonido y bueno, y Ricardo dijo, bueno, yo me encargo. Dicen que si va a ir de vacaciones, suspende las vacaciones para quedarse justamente a trabajar con ellos. En el librito Podría que aprender, mostró ahí, un hombre que se fue de vacaciones podría aprender de Moyo. ¿viste? Pero bueno, en el librito le hicieron un homenaje diciéndole, está la foto de Moyo y dice, vino un tipo al estudio, le preguntamos si podía ayudarnos con el sonido de las violas. Entró a meter mano con los equipos. Trajo 20 de sus guitarras. Esto es típico, hay un montón de opiniones y de registros de músicos que dice, cuando viene Moyo viene y te trae los equipos, te trae los amplificadores, te trae sus cosas y empieza a meter mano. Trajo un luthier y medio docena de sus amplificadores. Dejó de irse de vacaciones, lo que dije hace un ratito. Un domingo tenía una reunión y le hizo allí mismo en el estudio para seguir laburando con nosotros. Tocó un solo increíble, ustedes sabrán oír, escuchen el disco. Dice, al final quisimos pagarle su trabajo. Recordemos que los Piojos venían haciendo una carrera. Ahí tenían- estaban gigantes. Exacto. Al final quisimos pagarle su trabajo de alguna manera y no quería nada. Y cierra diciendo, ¿quién carajo se cree que es? ¿Moyo? Y cierra con un gracias de todo corazón. Se nota claramente el cambio de sonido, claramente El laburo de guitarras que metió ¿Cómo? mano Moyo ahí con Morela ni hablar. cómo curó, o sea, hizo un gran trabajo para que las guitarras estuvieran más al frente. ¿Por qué? Porque sumaba que se había ido el baterista anterior, Roger. había ido Roger, que traía todas justamente estos ritmos, el candombe, traía toda esta cuestión rítmica muy uruguaya.
Y entra ahí Sebastián Cardero, sí, perdón, me queda un poquito lejos, pero bueno. Pará, no, Roger es el que vino, porque el otro es el que se fue a la chilinga. Dani, que se va. Claro, Dani Huira. Dani Huira se fue, Dani Huira él que se formó va. la chilinga y Ahí ahí viene está. Cardero, que es Roger. El Que es apodo. Roger, tenés razón. Bueno, se va Dani. Dicen que hubo grandes problemas internos, que hubo como un pleito importante. Cuestión que tenían que seguir adelante. Tenían las maquetas, tenían estos trabajos. Y bueno, ahí entra el nuevo batero y dice: bueno, muchachos, tenés que aprenderte 40 temas, porque de acá salimos a tocar en vivo. Funcionó muy bien. Y bueno, y Ricardo, que vino a acomodar justamente todo eso. Por eso yo creo para mí es uno de mis álbumes favoritos de Los Piojos, porque son esos discos bisagras, ¿viste? Una A locura. partir de este momento es otra cosa. Para cerrar, el ritmo, como teníamos justamente, lo marcaba antes un percusionista y baterista. Ahora el baterista nuevo, para no tirarle toda esa carga encima, dijeron: bueno, los ritmos los vamos a marcar con las guitarras. Entonces la próxima vez que lo escuchen, presten la atención que los ritmos y las melodías de las canciones la lideran las guitarras. Sin nada más que agregar, vamos a escuchar Vine hasta aquí de Los Piojos.